Hablemos de presión arterial. Para hablar de ella, vamos a tocar los siguientes tópicos. Primero, los principios fisiológicos de la tensión arterial. Después hablaremos de la semiotécnica, o sea, de la forma adecuada para tomar la presión. Tercero, de las alteraciones que puedo encontrar tomándola. Y por último, de las enfermedades más importantes que presentan una alteración en la presión arterial. Comenzando por los principios fisiológicos de la presión arterial, debo saber primero qué es presión. Segundo, cuál es la fórmula en la fisiología para la presión arterial. Y tercero, cuál es el mecanismo que ocurre cuando estamos tomando la presión arterial. Cuando hablamos de presión, podemos llevarnos de la fórmula que tiene la física para la presión arterial, en donde presión es igual a fuerza sobre superficie. Eso es importante porque me muestra una relación inversamente proporcional entre la presión y la superficie. De modo que si yo tengo más superficie, la presión va a bajar. Esta relación es importante a la hora de elegir el tamaño del esfigmomanómetro, que es algo que vamos a ver más adelante. La fórmula de la presión arterial en la fisiología me dice que tensión arterial o presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, en donde ambas variables son directamente proporcionales a la presión arterial. Dígase que si de repente yo tengo un gasto cardíaco aumentado, pues ese aumento del gasto cardíaco me va a provocar un aumento en la presión arterial. Y lo mismo ocurre con la resistencia vascular periférica, en donde al aumentar la resistencia, aumenta la presión. El gasto cardíaco se define como la cantidad de sangre que eyecta el corazón en un minuto, mientras que la resistencia vascular periférica consiste en, como su nombre lo dice, la resistencia que le ejerce la vasculatura al flujo de la sangre a nivel periférico. Es importante resaltar que la resistencia vascular periférica viene controlada o es controlada por el grado de vasoconstricción o vasodilatación que ocurre a nivel sistémico. Por otra parte, hay que mencionar también que el gasto cardíaco también tiene su fórmula. Y si, siguiendo lo que hemos dicho, el gasto cardíaco es el total de sangre que eyecta el corazón en un minuto, pues para poder calcularlo debemos saber cuánto volumen eyecta la sangre en una sístole, que es el volumen sistólico, y multiplicarlo por el número de veces que se contrae el corazón en un minuto, dígase la frecuencia cardíaca. Diciendo esto entonces yo puedo saber que existe una relación importante entre la cantidad de sangre que eyecta el ventrículo y la presión arterial, de modo que cambios en el volumen sistólico van a provocar cambios en la tensión arterial y que cambios en la frecuencia cardíaca también tenderían a hacerlo. Hablemos ahora de qué es lo que ocurre durante la toma de la presión arterial. La forma en la cual todos tomamos la presión arterial en la clínica suele ser un método indirecto, en donde nosotros no estamos midiendo cuál es la presión dentro de la arteria. Estamos simplemente aplicando un esfigmomanómetro alrededor del brazo y tenemos un taquímetro que me dice cuál es la presión. Ahora, no me dice cuál es la presión en la arteria, me dice cuál es la presión en el esfigmomanómetro. ¿En qué consiste este método? Al insuflar el manguito va aumentando la presión dentro del esfigmomanómetro. Y a medida que la presión va creciendo en el esfigmomanómetro, la arteria del brazo va siendo colapsada, aunque en un principio ella ejerce resistencia porque tiene una presión dentro de ella. Pero en el momento en el cual la presión dentro del esfigmomanómetro es mayor que en la arteria va a colapsarse tal cual como se muestra en esta imagen. Al cerrarse la arteria, el flujo sanguíneo se detiene. Y por lo tanto, si yo quisiera evaluar el pulso radial, ese pulso va a ser negativo. Este punto es importante porque entonces yo puedo asumir que el momento o la presión necesaria para colapsar la arteria por completo y que haga desaparecer el pulso distal se puede definir como la presión sistólica del paciente. Ahora, una vez que uno insufla y ocurre el colapso de la arteria, se supone que el paso posterior va a ser empezar a desinflar de forma gradual el esfigmomanómetro. De esta forma, cuando la presión del esfigmomanómetro es menor que la presión sistólica del paciente, esta arteria va a empezar a abrirse, pero no abrirse completamente. Su diámetro aún está reducido, de modo que cuando la sangre pasa por ahí, va a tener un flujo turbulento. Y esa turbulencia en la sangre genera una especie de soplo o un ruido, que son los ruidos de Korsakoff. Estos son los ruidos que usted va a escuchar cuando esté tomando la presión arterial y que inician cuando el vaso empieza a abrirse de nuevo, dígase la presión sistólica. Si en este momento tomo el pulso, como ya existe un flujo, yo voy a tener un pulso presente otra vez. Ahora, si la presión sigue bajando por debajo ya de la presión diastólica,
se supone que el vaso va a tener el diámetro que tenía en un principio. En ese momento el flujo deja de ser turbulento, el pulso va a estar presente otra vez y dejo de escuchar los ruidos de Korokov. Dicho de otro modo, al colapsar la arteria con un esfigmomanómetro, yo tomo como presión sistólica el primer ruido consecuencia de la turbulencia y tomo como diastólico el último ruido consecuencia de que ya no hay turbulencia y que el vaso está otra vez distendido como en un principio. Con respecto a la semiotécnica de cómo tomar la presión arterial, tenemos que mencionar ciertos aspectos, como por ejemplo la selección del tamaño adecuado para la persona del esfigmomanómetro. Segundo, cómo tomar la presión arterial. Y tercero, cómo tomar la presión arterial en las piernas. Con respecto a la selección del tamaño del esfigmomanómetro, debo tener ciertos parámetros en cuenta. Y el más importante de todos es el tamaño del esfigmomanómetro con respecto al húmero, en donde el tamaño debe abarcar aproximadamente unos 2/3 de la longitud del brazo, como en este caso. ¿Por qué? Porque si nos remontamos a la fórmula de presión que hablábamos antes, variaciones en la superficie donde se aplique la fuerza van a cambiarme, van a modificarme la necesidad de fuerza que requiero para colapsar la arteria braquial, en este caso. Por lo tanto, usar un esfigmo demasiado pequeño o un esfigmo demasiado grande van a darme una lectura muy diferente a la presión real que tiene la persona dentro del vaso. Y esta imagen la ilustra bastante bien. Tengo un paciente en donde utilizo el esfigmomanómetro de tamaño regular, de tamaño estándar para adultos, y tengo otro caso en donde al mismo paciente le coloco un esfigmomanómetro más grande. Digamos que tomo la presión de este paciente y me aparece de 120/80 milímetros de mercurio. Y por otra parte, al tomarlo aquí con este esfigmo más grande, me da una lectura de 160. Esto no significa que en este momento él tenía la presión en 120/80 y que ahora la tiene en 160. No, la presión de esa persona sigue siendo la misma. Solo que al usar un esfigmomanómetro más grande, estoy teniendo una lectura que no es la que tiene el paciente realmente en el vaso. Todo lo opuesto ocurre si de repente uso un esfigmo más pequeño, como en este caso. Al tener un esfigmo más pequeño, yo necesito entonces ejercer mucha más fuerza para poder colapsar a la arteria de este brazo. Por lo tanto, si con el esfigmo normal la presión estaba en 120/80, con este esfigmo posiblemente la presión sea de 150/100. Por lo tanto, es importante que ustedes sepan elegir el tamaño adecuado para cada paciente. Y esto se aplica principalmente en los pacientes pediátricos, en donde el tamaño de un paciente a otro varía y por lo tanto hay que elegir un esfigmo que abarque aproximadamente 2/3 de la longitud del brazo. ¿Cómo tomar la presión arterial? Existen dos técnicas y esas dos técnicas tienen que realizarse en todo paciente para evitar fallos metodológicos o fallos en la semiotécnica de la toma de presión arterial. La primera técnica es la técnica palpatoria, en donde, tal como ilustra esta imagen, se toma el pulso de la arteria radial mientras se insufla el manguito. Y de esta forma se va a identificar la presión que requiere el esfigmomanómetro para hacer que el pulso radial desaparezca. Esta desaparición del pulso radial me marca cuál es la presión sistólica. Eso es todo lo que me ofrece esta técnica. Yo no puedo saber cuál es la presión diastólica tomando el pulso radial. Entonces, una vez que identifico en qué punto desaparece el pulso radial, una vez que identifico cuál es la presión sistólica, yo debo ahora insuflar 20 o 30 milímetros de mercurio por encima de este punto de la sistólica y una vez que insuflo me coloco el estetoscopio y realizo el método auscultatorio para tomar la presión arterial, en donde aplico la campana del estetoscopio justamente donde encuentro el pulso braquial. En este caso voy a encontrar, tal cual como explicábamos anteriormente, que aparecen unos ruidos, los ruidos de Korokov, consecuencia del flujo turbulento. Tomo como sistólica el primer ruido que aparece, tomo como diastólica el último ruido que aparece. La presión arterial en las piernas es una habilidad que ustedes deben desarrollar por diferentes razones. Primero, porque en el examen cardiovascular de un paciente hipertenso, la medición de la presión arterial en los 4 miembros puede aportar información útil con respecto al diagnóstico. Pero además de eso,
Esta técnica es importante conocerla porque pueden recibir en su práctica clínica pacientes de todo tipo, como por ejemplo si tengo una persona con fractura de los dos brazos, obviamente no podré tomar la presión en los dos brazos, tendré que tomarla en una pierna. ¿Cómo lo hago? La forma más simple es utilizando el esfigmomanómetro que tenemos con nosotros siempre y colocarlo encima del tobillo. En este caso la arteria que vamos a evaluar va a ser la arteria pedia. Buscamos el pulso de la arteria pedia, colocamos la campana y se va a realizar la misma técnica palpatoria y después la auscultatoria. Importante que la campana esté bien ubicada sobre la arteria. Recuerden que la superficie del pie a ese nivel suele ser convexa, por lo tanto es fácil que yo coloque mi campana del estetoscopio sobre el pie, pero si hago un pequeño movimiento dejo de escuchar la arteria pedia. Entonces es importante mantener conciencia de esto al hacerlo. Con respecto a los niveles tensionales, sepan que como estoy utilizando un manguito que no abarca los 2/3 de la tibia, la lectura de la presión arterial puede ser más alta de lo que realmente es. Por eso se ha observado que al tomar la presión arterial en el pie, algunas personas presentan una presión arterial en las piernas 20 o 40 milímetros de mercurio mayor de la que encontraron en los brazos. Sepan que en este caso no significa que las piernas tienen una presión más alta que los brazos. Lo que implica es que simplemente mi esfigmomanómetro me está dando una lectura falsa. ¿Qué puedo deducir de esto? Que si tengo una persona en la cual al tomar la presión en los brazos encuentro que están 20 o 40 milímetros de mercurio por debajo que en las piernas, yo tengo que simplemente restarle 20 o 40 milímetros de mercurio a la presión que registré en las piernas. Por último, con respecto a la toma de presión en las extremidades, sepan que la diferencia entre ambos brazos se toma como normal solamente cuando es menor de 10 milímetros de mercurio. Dígase, si tengo a un paciente en donde el brazo derecho tiene una presión de 120/80 y el brazo izquierdo tiene una presión de 125/80, la diferencia fue menor de 10 milímetros de mercurio. Por lo tanto, digo que es normal. Pero si tengo otro paciente con una presión arterial en el brazo derecho de 150/110 y el brazo izquierdo de 110/70, yo tengo una diferencia mayor de 10 milímetros de mercurio. Por lo tanto, yo sí tengo que pensar en patologías orgánicas en este paciente.